Buenas noches, chavos. Bueno, yo lo estoy grabando de noche, por eso dije buenas noches. Miren, en este tema de lesiones por atrapamiento, nos referimos a los atrapamientos que sufren los nervios del miembro superior, o sea, del brazo, antebrazo, mano, muñeca y dedos, en ciertos lugares donde es común que estos nervios se sufran eh, opresión, sufran de aplastamientos, sufran de ahorcamientos, sufran de como le quieran decir, que sea apretado, pues que lo estén comprimiendo. Y eso les va a ocasionar pues algunas molestias muy puntuales en cada uno de los nervios, en cada uno de estos sitios de atrapamiento. Recuerden que todos los nervios proceden de los plexos y los plexos a su vez salen de las raíces nerviosas que a su vez se forman por los axones que salen de la médula espinal, y que esos axones se conectan de la médula espinal con la neurona motora superior a nivel de la corteza cerebral en su área motora. Entonces, dicho esto, pues quiero que se imaginen al cuerpo, ¿sí? Donde el cerebro es el que manda y los nervios eferentes son los que llevan las órdenes de este cerebro para que se contraigan los músculos y esas órdenes viajan por todos los nervios que vamos a ver. Entonces, eh, dependiendo del nervio, son la sintomatología que va a sentir el paciente, que va a tener el paciente y vamos a ver que es muy variado. Entonces, vamos a comenzar con un viejo conocido, con la vieja confiable, todas las lesiones del nervio mediano, que es de los nervios que más comúnmente sufren atrapamiento. Recuerden que del nervio mediano viene el síndrome de túnel del carpo, pero vamos a ver que hay otros. Y ya pues todo el mundo conoce el famoso síndrome de túnel del carpo, que es cuando este nervio mediano es comprimido a nivel de la muñeca, por el túnel que atraviesa por el túnel por donde atraviesa este nervio mediano, cuando es apretado en ese lugar. Entonces, pues primero un poquito de anatomía. Se pone en color rojo para que se pueda ver. Miren, el nervio mediano, como ustedes saben, nace de las raíces nerviosas del plexo braquial. Recuerden que el plexo braquial tiene raíces nerviosas de C5, C4, C3, no, perdón, C5, C6, C7, C8 y T1, ¿sí? Y de esas vértebras, de esos espacios, nacen estos nervios, ¿sí? Entonces, estas raíces nerviosas van a formar el plexo braquial y ya ustedes ya conocen el plexo braquial. Entonces, el nervio mediano sale de la unión del fascículo, de una parte del fascículo lateral y otra parte del fascículo medial, ambos de sus divisiones anteriores, para formar el nervio mediano. Entonces, el nervio mediano es formado por casi todo el plexo braquial, por las raíces de C6, C7, C8 y de T1. Este nervio mediano pues no da en el brazo ninguna inervación, no suelta ninguna ramita para ningún músculo del brazo, ¿sí? Pero sí lo hace en el antebrazo, a nivel del antebrazo, donde el primer ganón, el primer chingón, es el músculo pronador redondo, es el primero que es inervado por el nervio mediano. Ya luego le sigue el palmar largo, aquí, el palmar largo, luego el flexor superficial de los dedos, y luego sale, este nervio mediano se va a dividir en dos partes. Una de estas divisiones, en vez de llamarse nervio mediano, ahora se va a llamar nervio interóseo anterior. Pero ustedes saben que viene del nervio mediano. Este nervio interóseo anterior les va a dar inervación para el flexor común profundo de los dedos, el flexor largo del dedo gordo y el músculo pronador cuadrado. Si nos regresamos a donde se divide,
el interóseo anterior del nervio mediano, vemos que el nervio mediano todavía sigue más para abajo y antes de llegar a la muñeca suelta otra raíz nerviosa. Esta raíz nerviosa se le llama rama cutánea palmar. Se le llama rama cutánea porque, ¿qué creen? Nos da sensibilidad en la piel, por eso se le llama rama cutánea. Y bueno, esta rama cutánea palmar lo que nos va a dar, lo que nos va a servir es para dar la sensación en la eminencia tenar. Lo que ustedes sienten en la eminencia tenar es por esta rama cutánea palmar. Y luego ya va el nervio mediano, que a nivel de la muñeca pasa por el túnel del carpo, que es donde pasa el nervio mediano, y ya nos va a dar inervación para los músculos abductor corto del dedo gordo, el oponente del dedo gordo y el flexor corto del dedo gordo, y luego nos va a formar los nervios digitales para dar sensibilidad a parte del primer dedo, del segundo dedo, del tercer dedo y la mitad del cuarto dedo. ¿Estamos de acuerdo? Y también nos va a inervar, recuerden también los primeros dos lumbricales, el lumbrical 1 y 2, ya los sintórices todos son del nervio cubital. Entonces esta es la anatomía básica del nervio mediano, pero ahorita la vamos a ver un poquito más a fondo. Entonces, les dice, el nervio mediano, desde que nace, va lateral a la arteria braquial, y va la arteria braquial a un ladito del nervio mediano, ¿sí? A nivel del codo, va a pasar a un ladito de la vena mediana. Esta vena mediana es la que muchas veces cuando van al laboratorio y les pican ahí a nivel de pliegue del codo, del pliegue anterior del codo, de la fosa antecubital, por ahí va la vena mediana y les encanta a las enfermeras picar esa vena para sacar sangre rápido. Y por abajo de esa vena mediana va el nervio mediano. Entonces, cuando les toca de mala suerte una enfermera de la UAM, por decir algo, y no estudió y nomás va a picar ahí a ver qué encuentra, no se crean, de eso de la UAM. Pero bueno, cuando es una enfermera inexperta, puede llegar a dañarles inclusive el nervio mediano si mete muy profundo el punzocat. Entonces, cuando eso pasa, pues luego sienten que se está entumiendo casi todo el antebrazo y la mano, para que tengan mucho cuidado cuando les vayan a sacar sangre. Y bueno, les decía que pasa el nervio por debajo de la vena mediana a nivel del codo y ya de ahí pasa al antebrazo, donde va entre la cabeza humeral y la cabeza cubital del músculo pronador redondo, y de aquí se va profundo para inervar al flexor común superficial de los dedos, aquí, y luego se va a dividir en la rama del interóseo anterior y el nervio mediano propiamente dicho. ¿Sí? Siguiendo por el antebrazo, ya les dije lo que nace el nervio interóseo anterior, y cuando se hace más superficial en la parte distal del brazo, aquí es cuando suelta la rama cutánea palmar, y luego ya se hace más profundo para para pasar por el túnel del carpo, que es donde más se comprime este nervio mediano, y ustedes ya lo conocen. Entonces, como les decía, este nervio mediano pues se comprime más comúnmente a nivel del túnel del carpo, pero no es el único lugar donde se puede comprimir. Ya vemos que tenemos aquí lesiones proximales, tenemos el síndrome del pronador redondo, síndrome del interóseo anterior, la compresión de la rama cutánea palmar y de la rama motora recurrente, ¿sí? Entonces, dependiendo donde se dé la compresión, aquí es donde es como se va a llamar el síndrome de compresión. Si es en la muñeca, pues aquí pues el síndrome de túnel del carpo. Si es de la rama cutánea palmar, o por aquí, no, más bien, perdón, no olviden esa línea, vamos a borrarla. Si es como por acá en la rama cutánea palmar, pues se le llama
compresión de la rama cutánea palmar, y si es aquí de los nervios digitales, pues se le llama síndrome de compresión de los nervios digitales. ¿Vale? Entonces, pues vamos a hablar del túnel del carpo, el más común de todos. El túnel del carpo es una neuropatía, eso quiere decir una enfermedad de los nervios, y de esas hay varios tipos. De las más comunes son las neuropatías por compresión, que son de las que estamos hablando ahorita. Entonces, el túnel del carpo es una neuropatía causada por atrapamiento del nervio mediano a su paso por debajo del ligamento anular transverso del carpo. Aquí tenemos el ligamento anular transverso del carpo. ¿Lo alcanzan a ver? Por aquí un poquito más detallado. Este ligamento anular transverso del carpo nace del escafoides, nace del trapecio, nace del ganchoso y nace del pisiforme, y se forman como una carpa, como un techo, que es lo que mantiene, que es lo que forma al final de cuentas el túnel del carpo, que es aquí donde pasa el nervio mediano. Entonces, si este ligamento anular transverso del carpo está muy apretado, está muy pegado, o el nervio se inflama por alguna causa, motivo, razón o circunstancia, que pueden ser muchas, desde diabetes, actividades por sobreuso, otras enfermedades metabólicas o reumáticas, total, que ya sea que el nervio mediano se engrose por alguna causa, o que este ligamento se apriete más, pues se va a apretar al final de cuentas el nervio mediano, y es lo que nos va a dar la sintomatología que vamos a ver más adelante. El túnel del carpo, el síndrome de túnel del carpo, más bien dicho, esta neuropatía por atrapamiento es de las más comunes, y es de las que más incapacidades laborales tiene, y de las que más le cuesta a los patrones, pues porque mucha gente pues trabaja con sus manos, desde un obrero, desde un ensamblador, desde un capturista de datos, lo que ustedes me digan, utiliza las manos. Y estas manos en ciertas actividades pues les va a predisponer, sobre todo a las mujeres, a tener el síndrome de túnel del carpo, ¿sí? Y hay algunos trabajos que, como vamos a ver más adelante, se relacionan más con esta patología, ¿sí? El nervio mediano es muy sensible, entonces es muy fácil que moleste por muy pequeña que sea la irritación o la compresión o el atrapamiento que se le haga, luego va a empezar a dar lata, no es como que muy aguantador. Miren, aquí inclusive en la imagen les dice lo que van a ir sintiendo en el síndrome del túnel del carpo, ¿sí? Debilidad del pulgar al pellizcar, aunque estos ya son datos tardíos, sensación de edema de la mano y dolor inexplicable, estos de los primeros síntomas que pueden tener, y también adormecimiento cosquillo de los dedos, de la mitad del cuarto dedo, y sobre todo del primero, del tercero, segundo dedo y un poquito del primer dedo. Entonces, aquí está lo que les decía, el ligamento anular transverso del carpo, se forma de estas cuatro esquinas. Nace del escafoides, del trapecio, del ganchoso y del pisiforme, y aquí es donde pasa el túnel del carpo. La etiología puede darse por traumatismos en la zona de la muñeca, o sobre todo ejercicios repetidos en el antebrazo o la muñeca. Sobre todo actividades de flexión y extensión de la muñeca puede ocasionar eso, ¿sí? También puede ocasionarse por tenosinovitis en artropatías degenerativas. Recuerden que los nervios, las vainas sinoviales, que son por donde discurren los tendones, en este caso sobre todo del flexor común superficial y profundo de los dedos, pues todos pasan por ahí, por la muñeca. Si estos tendones y la vaina que los recubre se inflaman, también va a apretar al nervio mediano a su paso por el túnel del carpo, entonces es muy importante esto. Otras causas de túnel del carpo es el embarazo. Ya, no sabe, bueno, sí se sabe por qué los nervios, por el estímulo hormonal tan fuerte, como las mujeres embarazadas se llenan de hormonas y les dan
antojos, tienen vulnerabilidad emocional, cualquier cosa les hace llorar, muchos cambios de humor, se les inflaman los pechos, se les inflaman o tienen edema en las piernas, o sea, todo eso que les pasa a las mujeres embarazadas no es ni tanto culpa del bebé, es culpa de las hormonas que tienen estas mujeres, que el bebé las causa obviamente, pero bueno, estas hormonas, dentro de todo lo que causan de los mareos, los vómitos, los antojos, todo eso, también te inflama los nervios, ¿sí? Entonces el embarazo también es una causa de aparición del túnel del síndrome del túnel del carpo, pero también personas sedentarias que tengan alguna enfermedad sistémica, como les decía, alguna enfermedad reumática, alguna enfermedad por anticuerpos, autoanticuerpos, como puede ser la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, problemas renales, problemas hepáticos, problemas hormonales como la falta de hormona el famoso hipotiroidismo, que es la falta de hormonas T3 y T4, inclusive la diabetes te puede inflamar, te puede dar una neuropatía por inflamatoria de los nervios y por lo tanto túnel del carpo también. O también puede deberse el túnel del carpo por estar apoyando de manera prolongada, de forma directa o indirecta, sobre las correderas anatómicas. En este caso, tener la muñeca apoyada en la superficie plana mucho tiempo, pues eso va a apretar también al nervio mediano. Otras causas bien conocidas y documentadas son, por ejemplo, los movimientos extremos de hiperflexión e hiperextensión, o sea, una superflexión o una superextensión más allá de los límites normales de la articulación te puede desencadenar el túnel del carpo, sobre todo si se hacen de manera repetida, ¿sí? O también realizar trabajos que requieran movimientos repetidos de hiperextensión, hiperflexión o de prensión de la mano. ¿En quién es más frecuente? Pues en mujeres, pues decía por las hormonas y todo eso, sobre todo en mayores de 50 años que han trabajado mucho con su mano, pero cada vez está dando más en pacientes jóvenes por el uso de la computadora y otras actividades nuevas que antes no se realizaban. Aquí está una tablita con todas las causas, bueno, no con todas, pero con muchas de las causas que pueden ocasionar túnel del carpo para que las vayan viendo, ¿sí? Desde causas endocrinas, como ya les dije, la diabetes, que falta de insulina, el hipotiroidismo, que falta de hormona de la tiroides, la acromegalia, que es un exceso de hormona de crecimiento de la glándula pituitaria, el embarazo, o también puede ser por tumores, tumores benignos o inclusive tumores malignos como los neurofibromas, hemangiomas, que algunos pueden ser malignos, y tendones benignos como el ganglion o quiste sinovial o los famosos lipomos o bolitas de grasas. También les decía colagenosis, que son enfermedades reumáticas o enfermedades autoinmunes que te afectan el colágeno, como la artritis reumatoide, el lupus, el síndrome de Sjögren, y también por infecciones como por ejemplo la enfermedad de Lyme, esa que le dio a Shakira o a Thalía, no sé, una garrapata que tiene riqueza, que se da en muchos esquiadores, todo eso, les puede dar túnel del carpo también. Inclusive puede ser de causas congénitas por malformaciones o algún traumatismo, por ejemplo una fractura de coles, te puede desencadenar síndrome de túnel del carpo, también luxación del hueso semilunar, entre otras cuestiones, ¿sí? Y inclusive espasticidad, personas que tienen una hemiplegia, cuando tienen la flexión de la muñeca ya por el aumento del tono muscular de manera continua o persistente, te puede dar ese tipo de lesiones también. Les decía que hay un montón de profesionales y no profesionales de oficios que pudieran ser afectados por el túnel del carpo por su tipo de actividad, desde lavanderos, pulidores, soldadores, carpinteros, pintores, cocineros, camareros, metaleros, o personas que trabajan con el metal, carniceros, y todo tipo de actividades en fábricas como montadores, cortadores, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos, por su naturaleza de su trabajo, están predispuestos a tener túnel del carpo. Y luego alguien puede tener factores predisponentes,
como los tienen ahí, o sea, los gorditos como yo comprenderé, los sedentarios como yo comprenderé, como los diabéticos que yo no comprendo, que yo no tengo, hipotiroidismo, enfermedades reumáticas, fibromialgia, todos ellos son factores que te pueden desencadenar un túnel del carpo. Pero que tú lo tengas no significa que a fuerzas te va a dar. Por ejemplo, tú puedes tener diabetes, pero no a fuerza vas a tener túnel del carpo. Es un facilitador, un predisponente para desarrollarlo. Y se va a juntar junto con otros factores de riesgo para ver si te va a dar o no te va a dar. Entonces, en la fisiopatología, ¿qué es lo que está pasando ahí? Pues básicamente es un conflicto contenido-continente. ¿A qué me refiero con eso? El contenido es lo que está en un continente. Por ejemplo, imagínense su maestro de ustedes, o sea, yo. Antes de Navidad, yo me compré un pantalón talla 32 y sí cabía en él. Entonces me compré un continente talla 32. Para mis cañas y mi panza, en ese momento, pues sí me quedaba y sí me cerraba. Pero después de las posadas, las borracheras, los beben y beben en el río y todo eso, pues me gané unos kilos de más en ese entonces. Entonces, pues yo me hinché, me aumentó la panza y todo. Entonces ahí el contenido ya aumentó, pero el continente sigue siendo el mismo. Es un pantalón talla 32. Entonces, cuando yo me quiera volver a poner ese pantalón, pues ya ni madres que va a entrar. ¿Me doy a entender? Entonces, todo lo que está por debajo de este ligamento anular anterior del carpo, que aquí tenemos los tendones flexores superficiales y profundos de los dedos y el nervio mediano, si cualquiera de estos se inflama, te va a dar, va a jalar todos para todos lados y el nervio mediano va a ser apretado. Entonces, pues eso es básicamente la fisiopatología del túnel del carpo, este conflicto. ¿Qué puede pasar? Que aumente el contenido o que el continente por una fibrosis de este ligamento anular anterior del carpo que se haga más pequeño, que se haga más hacia abajo, pues también te lo va a apretar. Si no cambió el contenido, el continente sí puede cambiar también. O a veces son causas mixtas, donde las dos, el contenido y el continente cambian. El contenido aumenta y el continente disminuye. Y obviamente vas a tener más túnel del carpo. ¿Y cuáles son las...? Entonces, les decía que dependiendo de donde se dé la compresión, es donde va a dar la molestia. Generalmente, si aquí está la molestia, si aquí está, perdón, la compresión, la molestia te va a dar distalmente. ¿Qué tenemos después del túnel del carpo? Los músculos de la eminencia tener el abductor, el flexor corto y el oponente del pulgar y los nervios digitales. ¿Sí? Estos de aquí. Entonces, uno va a sentir debilidad para la pinza por la afectación de los músculos tenares y hormigueos en las manos por los nervios digitales del nervio mediano. ¿Lo voy a entender? Casi siempre lo primero que se afecta es es la parte sensitiva, o sea, las parestesias, los hormigueos, los calambritos. ¿Por qué? Porque la parte más periférica del nervio es donde va todo lo sensitivo y la parte más central es donde va todo lo motor. Entonces, por eso casi todos los pacientes en un inicio comienzan con parestesias, hormigueos, calambritos, y conforme va aumentando la compresión, luego entonces comienzan con disminución de la fuerza muscular y lo primero que notan es que ya no pueden hacer la pinza tanto como lo hacían antes, ya no pueden apretar la mano tan fuerte como antes. Entonces, ¿cuáles son los principales signos y síntomas? Pueden ser signos y síntomas espontáneos que el paciente solito los va a tener o podemos evocar algunos síntomas para estudiar bien esto. Entonces, ¿cuáles son estos síntomas? Podemos tener dolor continuo, hablo de los espontáneos, dolor continuo, que puede ser tipo quemante, persistente o tipo escozor o un dolor paroxístico
que puede dar en ratitos sí y en ratitos no. Este puede ser lancinante o parecido a una descarga eléctrica, un calambre, o pueden ser parestesias, que es una sensación desagradable como hormigueos, o disestesias, que es una sensación desagradable, pero aparte de ser desagradable es dolorosa, ¿sí? Luego podemos tener signos y síntomas provocados, o sea que nosotros por medio de maniobras y otras artimañas nos valemos para provocarle más dolor al paciente y ver que si ese dolor sí se relacione con el túnel del carpo en este caso, o lo que estemos buscando. Podemos tener alodinia al estar explorando la mano, que va a haber un dolor debido al estímulo que normalmente no es doloroso, un roce en el área afectada del nervio mediano y su territorio distal en esa zona nos puede dar alodinia. También podemos tener hiperalgesia, que es un aumento de la respuesta a un estímulo que normalmente no era doloroso, o que era un poco doloroso, ahora va a doler mucho más fácil, o sea, se disminuye el umbral del dolor. Y ya en una etapa más tardía podemos tener hipoalgesia o hipoestesia, donde ya dejamos de sentir mucho por la irritación del nervio a un daño más permanente, entonces ya dejamos de sentir menos. Más bien, ahora ya sentimos menos por un daño permanente del nervio. Entonces, volviendo a la sintomatología, puede ser un dolor local, quemante, tipo neuropático, que puede ir desde la muñeca y se irradia segundo y tercer dedo, o sea, se corre hasta el segundo y tercer dedo, y a veces también se puede irradiar no solamente de manera distal, sino también de manera proximal ese dolor, yéndose el dolor hacia el antebrazo, el codo, hombro y hasta el cuello. Sobre todo los muy histéricos e histéricas por un túnel de carpo les puede ir doliendo hasta el cuello, porque el dolor sí se irradia de la muñeca, puede llegar hasta el cuello sin ningún problema, porque le dice que el nervio mediano es muy nena, muy delicadito, luego se crispa y empieza a doler y a molestar. Podemos tener alteraciones sensitivas en la muñeca y la mano, como parestesia, hipoestesia y paralgesia, ya se las expliqué. Y el dolor y las molestias es importante que lo conozcan. En un síndrome de atrapamiento nervioso, pues estas molestias van a seguir un determinado trayecto anatómico. ¿Y cuál es ese trayecto? Por donde pasa el nervio. Les decía que el trastorno motor es avanzado, que primero son las parestesias y hormigueos y ya luego comienzan con debilidades estos pacientes, sobre todo de la mano y la prensión. Les decía que en ocasiones cuando el paciente tiene hormigueos o algo, lo único que tiene que hacer es sacudir las manos como si estuviera despegando algo que se le pegó a los dedos, y a veces con eso es suficiente para que el nervio mediano se descomprima un poquito, pero puede volver obviamente el dolor. Y dice aquí, en estados avanzados, o sea, cuando ya tiene mucho tiempo el túnel del carpo y no se ha corregido, puede dar atrofia, sobre todo de la eminencia tenar, por el túnel del carpo, ¿sí? Muy bien. ¿Qué vamos a explorar? ¿O qué podemos encontrar en la exploración del nervio mediano al ser atrapado en el túnel del carpo? Pues podemos ver la mano algo inflamada, obviamente tenemos que compararla con la mano contralateral, lo mismo para la sensación de calor en la mano, y al inicio no va a haber cambios tróficos, o sea, al inicio de la compresión, los primeros días y semanas inclusive, no va a haber datos de atrofia muscular, pero si esta compresión se mantiene, tarde que temprano va a haber ya datos de lesión nerviosa evidentes. Hiperalgesia puede ser en segundo y tercer dedo, sobre todo, y alodinia negativa. Si ustedes tienen dudas si el paciente tiene dolor neuropático, le pueden aplicar esta escala se le llama de N4, donde tiene 4 preguntas, y hasta 10 ítems. Y ahí les dice, si tiene una puntuación mayor o igual a 4, es un caso positivo para dolor neuropático, donde por la sintomatología que tiene el paciente, pues sí amerita. Ahí está el cuestionario, que lo van a aplicar en 2 partes, al entrevistarlo, hacerle unas preguntas y al explorarlo.
En la entrevista van a hacer una pregunta que se llama ¿tiene su dolor alguna de estas características tipo quemante, sensación de frío doloroso o descargas eléctricas? Digamos que dice sí a una y a otra, y a esta le dice que no. Luego en la segunda pregunta dice, ¿tiene en la zona donde le duele alguno de estos síntomas hormigueos? Digamos que sí, pinchazos no, entumecimiento digamos que sí, escozor digamos que no, escozor es como comezón. Y luego ya exploramos al paciente, donde vemos si tiene hipoestesia a la sensación táctil o al pinchazo, ya decimos si tiene, a lo mejor este no y este sí, y luego el dolor se intensifica por el roce, digamos que sí. Entonces, ya contamos los puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tenemos 7 puntos. Y si tenemos que más de 4, igual de 4 y de ahí para arriba es una prueba es positiva, pues con 7 pues más fácil. Dentro de los síntomas que podemos, perdón, no son síntomas, son signos. Dentro de los signos que podemos ocasionar al paciente, pues tenemos algunos como el signo de Tinel, que lo vamos a ver ahorita. Podemos tener la maniobra de Fallen, que la vamos a ver ahorita. La digitopresión, que la vamos a ver ahorita. O la prueba de Ochsner, que tenemos aquí. Prueba de Ochsner, que es como si el paciente estuviera rezando y se le pide que flexione este, el segundo y el tercer dedo, o todos los dedos, pero no puede flexionar segundo y tercero. Es un dato positivo de lesión del nervio mediano, que puede ser a nivel del túnel del carpo. Luego tenemos el signo del círculo, que es más que nada una oponencia del primer, del primer y el quinto dedo, si no puede hacer el círculo con los dos dedos, porque se requiere oponencia del nervio del dedo pulgar, que es inervado por el nervio mediano. Si no puede hacer eso, pues seguramente eh, es un dato indicativo de lo que tiene su paciente. Ahí tenemos el test de Fallen, donde se hace una flexión máxima de las muñecas y se mantienen así por 1 minuto o 2 minutos. Y si empieza el paciente a sentir hormigueos y parestesias en estas zonas, sobre todo aquí, pues aquí está bien delimitado, ¿sí? Por la cara anterior y la cara posterior, aquí. Si empieza a sentir hormigueos en esas zonas, pues es una prueba positiva. También pueden ser Fallen invertido, con la misma sintomatología. El signo de Tinel, a mí me gusta hacerlo con un martillo. Voy dando pequeños golpecitos con el martillo en el territorio del nervio mediano, entre el tendón del palmar mayor y el palmar menor, a nivel de la muñeca. Si al presionarle o al apretar aquí, el dolor se le va para acá y acá, y por la cara palmar y en esta zona, pues se considera un signo de Tinel positivo, ¿sí? Porque palpas aquí, pero el dolor se va para acá. Esto te indica que hay un irritamiento nervioso, probablemente por un túnel del carpo. Y ya en casos avanzados vamos a tener datos de hipotrofia tenar, donde vean aquí tenemos los músculos, el abductor corto del pulgar, el oponente del pulgar y el flexor corto del primer dedo. Como el nervio está dañado, no hay quien le dé señales a estos músculos y que hacen los músculos, pues se atrofian. Recuerden que todo lo que no se utiliza se atrofia. Luego también tenemos el fenómeno de Renault. El fenómeno de Renault es cuando el nervio mediano está irritado, pues no va a mandar buenas señales al cerebro para que reaccione de manera normal. Entonces, cuando está dañado el nervio mediano y hay un cambio brusco de temperatura, sobre todo una temperatura fría, esto manda unas señales erróneas al cerebro, de manera que no le llega sangre. Vean, como que está aquí esto de pálido,
a estos dedos y a estos sí. Esto solo se puede explicar por una alteración neuropática y la causa más común es la compresión del nervio mediano a nivel del síndrome de túnel del carpo. Okay. ¿Cómo podemos sospechar o hacer diagnóstico? Pues primero, la clínica, el mismo paciente, todos sus síntomas y la exploración de ese paciente nos va a hacer sospechar de manera muy intensa el diagnóstico de síndrome de túnel del carpo. También si tenemos pues reserva o alguna duda, pues está la escala que les puse ahí para que vean si el paciente tiene dolor neuropático que se deba al daño de algún nervio. Y para confirmarlo, podemos tomar electromiografía e inclusive resonancias u otros estudios. Entonces, para el túnel del carpo, ¿qué podemos hacer de tratamiento? Pues podemos aliviar los síntomas con una férula que utiliza el paciente inicialmente por las noches para que no esté la mano doblada, una férula de descanso, de reposo en la muñeca. Y también podemos utilizar medios físicos como él pone el TENS, ultrasonido, láser y dar analgésicos, ¿sí? Nada más recuerden, hay que informar bien al paciente de todo lo que le puede pasar, de todo lo que ustedes ya saben para que el paciente pues, tenga un buen apego a la terapia y le pueda ir mejor, ¿sí? Medicamentos que se pueden dar para el túnel del carpo son un chingo de dos costales, como decía mi abuelo. Primero tenemos fármacos antiepilépticos, ¿sí? Los FAE, que en un inicio se daban para puros pacientes que convulsionaban, pero también se vio que al dar estos medicamentos el dolor neuropático bajaba. Los que más se utilizan son estos tres, para los hormigueos y parestesias que puede haber en el túnel del carpo o en otros atrapamientos nerviosos. Tenemos la pregabalina, gabapentina y carbamazepina, que son los que más se utilizan. Otro tipo de fármacos para este tipo de casos tenemos los antidepresivos tricíclicos, como la amitriptilina. También tenemos medicamentos tópicos que se ponen en la piel, por ejemplo, gel de lidocaína o gel de capsaicina, que la capsaicina es lo que tiene el chile, es lo que arde, entonces esa crema te la pones y te arde de los 1000 demonios. Pero como dicen, dolor con dolor se quita y a veces funciona. Opioides. Los opioides son unos analgésicos derivados de la morfina, o sea, son, son muy parecidos a la morfina, pero no tienen su efecto. Además de que la morfina casi siempre se pone inyectada y estos pueden ser tomados o inyectados. El más común es el tramadol, la misma morfina o la buprenorfina, ¿sí? Y otros fármacos que se han propuesto, pero que todavía no tienen una aceptación en general, esta es la sinocotida, los cannabinoides, ketamina, clonidina, baclofeno. Y los AINES, como es una neuropatía, el medicamento que les ayuda aquí son los fármacos estos de aquí. Pero si, por ejemplo, está el tendón flexor común y profundo de los dedos inflamados, pues por más que le des pregabalina no vas a quitar la inflamación de ahí, de esos tendones. Entonces, si das tú un antiinflamatorio tipo de clofenaco o algo, puede que le vaya mejor al paciente. Puede que le vaya mejor al paciente, perdón, es que estornudé. Ahora, el tratamiento quirúrgico. Cuando el tratamiento sintomático, el tratamiento conservador no funcionó, pues se recomienda la cirugía. Este, Sobre todo cuando son síntomas muy dolorosos, ¿sí? Que ya provocan una discapacidad del paciente para sus actividades cotidianas o sus actividades laborales, ¿sí? Y también cuando en el estudio de electromiografía se ve un atrapamiento moderado o severo, pues se puede pensar en cirugía. Aquí tenemos el programa que viene en su libro de Brosman, para rehabilitar el síndrome de túnel del carpo después de una cirugía. Les dice que el, entonces Shalai, esto te lo voy a explicar para ti. En los primeros 7 días le vas a aconsejar y hacer a tu paciente o familiar ejercicios de flexión y extensión, cuidadosos de la muñeca y de los dedos, ¿sí? Este,
aunque tenga la sutura ahí todavía se puede hacer de manera gentil, ¿sí? Inclusive se tiene que tratar de completar el arco de movimiento de ser posible. Y puedes poner hielo, pero como tienes una herida abierta, pues no puedes poner muchos medios físicos. Simplemente con movilizaciones varias veces al día, a tolerancia, el paciente puede ir mejorando. A la semana, si el paciente todavía tenía un apósito, una venda o gasas o lo que tuviera ahí, hay que quitarlo. No se recomienda hacer hidroterapia todavía, pero sí se puede bañar su paciente. Y si les habían puesto una férula de descanso o algo, pues hay que irla quitando, aunque el paciente le dé miedo quitársela, poco a poco. De la primera a la segunda semana se le pide al paciente que utilice ya su mano para actividades de la vida cotidiana. En la segunda semana se tiene que quitar las suturas y ya quitando las suturas y que todo esté bien, que no haya datos de infección, ya vamos a empezar con movilizaciones articulares y ejercicios de fortalecimiento de manera gradual. También hay que trabajar la cicatriz, es muy importante trabajar la cicatriz porque una cicatriz retráctil muy grande o maltratada puede hacer que te siga doliendo el nervio mediano todavía. Este, si quedó signo de túnel ahí, el, o sea, la sensación de hormigueos en la cicatriz, hay que trabajar con técnicas de Ruth para reducir la sensibilidad de la cicatriz. Y ya de la segunda a la cuarta semana, hay que hacer que el paciente ya utilice la mano para todo como vaya pudiendo. ¿Sale? Ahora, dejamos de lado el túnel del carpo y vamos a ver qué pasaría si en vez de que se apriete el nervio mediano en esta zona, que es el túnel del carpo, ¿qué pasaría si alguien utiliza aquí una pulsera muy apretada? Como el túnel del carpo está más profundo, a lo mejor no pasa nada. O a lo mejor antes de que empiece con datos de túnel del carpo, puede que primero se dañe la rama motora cutánea, que es más superficial. Entonces, el paciente, esta rama cutánea sale 5 centímetros antes de que el nervio mediano entre al túnel del carpo, sale esta ramita de aquí y le va a inervar la piel de esta zona. ¿Sí? Por eso se llama rama cutánea, porque inerva la piel, es sensitiva. Este, Generalmente hay alguna actividad, para que duela aquí, hay alguna actividad que está desencadenando eso. A lo mejor apoya mucho la mano, un golpe, usa bastón o algo. Entonces tienen que preguntarle bien al paciente qué está pasando ahí. ¿Sale? Tienen que buscar algún factor o alguna actividad que el paciente esté realizando y que esté ocasionando esto. ¿Sí? Inclusive, en raras ocasiones pueden tener los pacientes neuromas, que son tumores benignos de los nervios, pero que dan mucha lata. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa cuando se lesiona la rama motora recurrente palmar? ¿Sí? En este caso, esta rama motora del nervio mediano eh, les va a dar debilidad cuando se afecta, es aquí en esta parte. Cuando se afecta esta parte, les va a dar debilidad del abductor corto, del oponente y del flexor corto del primer dedo. O sea, va a darles molestias de debilidad, pero no tanto molestias de parestesias, porque las ramas digitales van a estar libres todavía, ¿sí? Si se tarda mucho en hacer el diagnóstico de esta compresión de la rama motora recurrente de la eminencia tenar, puede llegar inclusive a tener atrofia ese paciente, ¿sí? Y el tratamiento es, pues, quitar el apoyo que pudiera estar ocasionando presión en esa zona. Y también se pueden dañar los nervios digitales, los nervios del nervio mediano, bueno, los nervios derivados del nervio mediano que van a dar sensibilidad a la parte dorsal del segundo y tercer dedo y la cara palmar del segundo, tercer y la mitad del cuarto dedo y parte del quinto dedo también.
Entonces, del primer dedo también, perdón. Entonces, estos nervios medianos, estos nervios digitales derivados del nervio mediano, su compresión se produce por movimientos realizados de desviación de los dedos, como en los juegos de pelota. Que das el vóley o el básquet, que tratas de agarrar la pelota y se te dobla el dedo para un lado o para otro, eso te puede dar lesión de los nervios digitales. En este caso, no va a haber debilidad de la prensión por algún trastorno de los músculos. En este caso, va a haber nada más, si se daña el nervio, hormigueos en los dedos que fueron afectados. Pero ese dolor se va a agravar si haces desviaciones, o sea, en abducción, aducción de los dedos. ¿Qué se tiene que hacer de tratamiento aquí? Infiltración o tratamiento del proceso. En este caso, para quitar el dolor. Y aquí se ve como hasta una agujita picando el nervio digital para dormirlo un rato y que el paciente deje de dar lata. Ahora, chavos, hasta ahorita hemos visto compresiones a nivel del túnel del carpo, compresiones a nivel de la rama cutánea palmar, esta de aquí. Hemos visto compresiones a nivel de la rama motora recurrente y compresiones a nivel de los nervios digitales, ¿sí? Ahora, estas todas son distales. Ahora vamos a hablar de las proximales, que sería en esta zona del tercio proximal del antebrazo. Estas lesiones del nervio mediano en este nivel del antebrazo pueden ser por el tendón del flexor común superficial o del pronador redondo están comprimiendo el nervio, o también porque estos músculos tienen anormalidades en su anatomía, y eso hace que también aprieten al nervio, o que tengamos bandas musculares accesorias o alguna anormalidad anatómica ahí te puede comprimir ese nervio, ¿sí? Otras causas son traumatismos, inflamación de los tendones, del pronador redondo, o inclusive una venopunción incorrecta, la enfermera que se puso a practicar con ustedes y que les lesionó, ¿sí? Entonces por aquí se puede dar esta alteración del nervio mediano. ¿Qué síntoma les va a dar? Pues ustedes saquen cuentas. Si se lesiona a este nivel, les va a afectar, como es del nervio interoso anterior, les va a afectar el flexor común profundo de los dedos, el flexor largo del pulgar y el pronador cuadrado. Entonces, ¿qué va a hacer? Les va a disminuir la fuerza de la pronación, les va a disminuir la fuerza del flexor del pulgar y del flexor profundo de los dedos. Va a estar disminuida la fuerza en esas zonas, ¿sí? A ver, vamos a tener en la clínica dolor a nivel del nervio, perdón, dolor a nivel proximal del antebrazo. Va a haber, les decía, paresia, que es debilidad o falta de actividad de los músculos flexores del antebrazo, porque estamos afectando al flexor largo del pulgar, el flexor profundo de los dedos, el flexor propio del índice y del músculo pronador cuadrado, ¿sí? Y esto es un signo patognomónico, ¿sí? El paciente no va a poder hacer el signo de OK, pero los músculos de la eminencia tenar van a estar conservados. ¿Por qué? Porque está afectando el interóseo anterior, esto de aquí. Pero la rama principal del nervio mediano, que pasa por el túnel del carpo y llega hasta la eminencia tenar, esto va a estar totalmente bien, porque se está apretando a este nivel, ¿sale? Y como todo lo sensitivo va por el nervio mediano, a través de la rama motora recurrente, no, de la rama sensitiva, perdón, cutánea o de los nervios interdigitales, el paciente no va a tener datos sensitivos, solamente va a tener datos motores, como lo es la imposibilidad de hacer el signo de OK. Ahora, también podemos tener un síndrome del pronador redondo.
Este síndrome de pronador redondo se da casi siempre por una hipertrofia del pronador, es un músculo pronador muy grande que se da sobre todo en deportes de lanzamiento o de raqueta, o una banda fibrosa del pronador y de flexor superficial de los dedos, que frecuentemente se asocia con presión nerviosa en otros niveles. ¿Qué vamos a encontrar en el síndrome del pronador redondo? Dolor e hipersensibilidad en el antebrazo proximal, que va a aumentar con la pronación, a resistencia y la flexión palmar. Podemos tener paresia y atrofia de la musculatura de la eminencia tenar, porque está afectando al tronco principal del nervio mediano, ¿sí? Va a haber parestesias e hipoestesias en todo el territorio sensitivo del nervio mediano, y eso va a incluir la palma de la mano en la eminencia tenar, y también los dedos. Y va a haber dolor también en el tercio superior del antebrazo. ¿Qué vamos a encontrar en la exploración física? Va a haber dolor al realizar una flexión del codo contra resistencia, o una pronación del codo con una pronación del antebrazo, contra resistencia. Además que vamos a encontrar una flexión resistida del tercer dedo y una presión dolorosa en el codo. Muchas veces el tratamiento fisioterapéutico en estos casos no funciona, entonces se recomienda tratamiento quirúrgico, ¿sí? Esta es la prueba de Spinner, que es más que nada una pronación contra resistencia. Y aquí está el programa que viene en Brosman para la rehabilitación después de una cirugía de descompresión del pronador redondo. Se le pide al paciente que en los primeros 7 días se deje el vendaje o la gasa que le pusieron en la zona de la cirugía. A partir de los 7 días se quita ese apósito, ese vendaje, esa gasa, y se empiezan a hacer actividades según vaya tolerando el paciente, incluyendo trabajo manual ligero. Y se le pide que comience con ejercicios de la movilidad de la muñeca y el codo, incluyendo el agarre en extensión con plastilina. A las 2 semanas se quitan las suturas y ya se comienza con el fortalecimiento. A las 4 semanas ya puede hacer trabajo pesado de manera moderada, y a las 6 semanas ya tiene que estar usando su mano de manera total, ¿sí? Luego, podemos tener también inclusive una lesión del nervio mediano todavía más proximal a nivel del ligamento de Struthers, que se le llama síndrome de Struthers, que puede ser por algún trauma a nivel de la axila, el brazo o codo, o una luxación del cúbito, o la causa más común de esta parte es el atrapamiento a nivel del ligamento de Struthers. ¿Qué vamos a tener ahí? Va a haber atrofia de la eminencia tenar, lo que se ve como una mano de chango. Va a haber paresia, que nos va a generar la mano de bendición o papal, que no puede flexionar el segundo y el tercer dedo. Va a haber imposibilidad para hacer el signo de OK o de posición del pulgar, y toda la sensibilidad va a estar alterada del nervio mediano, ¿sí?